El Circo Romano de Toledo fue uno de los primeros construidos fuera de la península itálica en el siglo I después de Cristo. Su construcción muestra la importancia que llegó a tener la ciudad de Toledo en época romana. Hoy, acompañados por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rebeca Rubio, vamos a realizar una visita de lujo por uno de los circos más grandes de todo el Imperio Romano. Por una parte, por ejemplo, aprovechando en el panel, pues tenemos aquí que en lo que es la imagen del Circo Máximo de Roma, que bueno, pues fue un referente a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, ¿no? Se convierte en un modelo, lógicamente, que va a servir para en otros municipios o ciudades del Imperio, cuando se decidía construir este tipo de edificio de espectáculo, pues servía lógicamente de patrón arquitectónico. No obstante, bueno, pues hay una serie de elementos que son imprescindibles y otros que luego se ha comprobado por la investigación arqueológica que en algunos pues no se llegaron incluso a construir. Algo que en cambio ocurre en el Circo Romano de Toledo, que tiene todos sus elementos y de grandes dimensiones. Básicamente lo que es la parte esencial de un circo romano es la llamada arena, que es la pista donde se hacen las carreras de carros tirados por caballos, ¿no? que es el objetivo y el destino específico del propio edificio. De hecho, pues, bueno, pues la representación de este elemento iconográfico se incorpora pues, a múltiples soportes en el Imperio Romano, porque había una gran afición por este tipo de carreras, que era el destino de este edificio, y que son los llamados ludi circenses, ¿no? Los juegos o espectáculos públicos dedicados a esta actividad circense. Y son esas carreras que vemos en representaciones, como son, por ejemplo, pues, mosaicos, pinturas murales, incluso en lucernas cerámicas, ¿no? El que aparece una serie de, pues eso, de representaciones de a veces incluso todo lo que es la escena del circo, con toda la carrera, y luego algunas más puntuales de lo que son vigas y cuadrigas con su auriga, que es el que conduce ese carro, y que además se convertían, dada esa afición que existía, se convertían como en líderes populares, ¿no? Bien, ese es, como digo, el elemento esencial. Dentro de esa arena, lógicamente, se tenía que adecuar el itinerario de lo que es la propia carrera para dar vueltas, y entonces en la posición central se construía siempre una barrera que podía ser incluso pues, de madera si no era muy importante el circo, para facilitar que se dieran esas vueltas. Esas vueltas siempre se daban en sentido opuesto al reloj, a lo que es el giro del reloj, y por lo general, y por lo que sabemos de las fuentes, eran 7 vueltas lo que constituía en sí una carrera. Se iban contando las vueltas, etc. Y bueno, ese es el elemento esencial. Entonces, incluso en el origen del propio Circo Máximo de Roma, o en otros lugares en los que no se podían permitir construir un gran circo, al final lo que se podía hacer era conformar y adecuar esa pista, situar unos laterales bueno, pues unos laterales incluso que podían ser meros terraplenes de tierra donde se colocaban los asistentes, y ya está. Y ese, como digo, es incluso el origen del propio circo. Luego, lógicamente, esto, siguiendo el modelo del edificio del hipódromo griego, pues en Roma pues, se va a monumentalizar, y eso implicará que se hacen de piedra o de distintos bueno, materiales y técnicas constructivas las gradas de todo ese recinto, de manera que pasaremos a tener 2 grandes laterales que constituyen bueno, pues las gradas laterales a lo largo de la arena. Una parte muy importante que siempre es en semicírculo, el llamado hemiciclo, que es el que favorecía el giro en el recorrido de la carrera, y luego en el extremo opuesto pues también una edificación que se llama Cárceres, y que en realidad es una edificación curva que tiene por lo general una leve inflexión peculiar en el sentido del lado de la carrera, para facilitar, puesto que aquí se colocaban las casillas de salida de los participantes, de las cuadrigas por lo general, entonces para facilitar que desde cualquiera de esas casillas se pudiera acceder
al sentido de la carrera adecuado y no se produjeran confusiones, digamos, ¿no? Y bueno, esto en esencia es tanto la función de lo que es el circo, para qué servía este circo, como lo que es la arquitectura en sí. Luego ya iremos viendo que hay detalles que variaban en los distintos circos y que es lo que es también algo más especial en el caso de Toledo. También señalar cómo funcionaba esto de las carreras, porque claro, tenían un coste a veces elevado porque podían sucederse a lo largo del día. Por lo general se hacían con motivo de festividades de carácter religioso y en ese sentido pues lo habitual era que se financiaran o bien del erario público si el municipio o la ciudad era rico, o bien pues incluso pues los magistrados, los políticos, los principales personajes los sufragaban de su propio bolsillo, digamos, como una forma de mecenazgo y también de conseguir pues prestigio y popularidad de cara a las elecciones, pues algo muy habitual. Y en definitiva pues eso facilitaba que se pudieran hacer a lo largo del año bastantes carreras y que bueno, pues como decía antes, era tal la afición que a muchas de estas carreras no solo asistían los propios ciudadanos, como en el caso de Toledo, sino de todo el territorio, incluso de toda la comarca, ¿no? Si participaban aurigas célebres y eran unas carreras importantes, afluía espectadores de toda la zona. El de Toledo es uno de los más grandes, de mayores grandes dimensiones del todo el Imperio Romano. Sí. ¿Qué tiene de especial Toledo en ese momento y para que fuera tan grandioso? Bueno, yo creo que en ese momento en el que se construye el Circo Romano de Toledo, que según los resultados de las excavaciones arqueológicas pues se sitúa, bueno, diciendo así a grandes rasgos, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, diríamos entre la década de los 60-70, pues es un momento en el que muchos de los municipios, vamos a decir mejor, muchas de las ciudades que existían en el Imperio Romano y sobre todo en Hispania, estaban deseosas de incorporarse a lo que era un estatuto privilegiado en esos momentos, que era el de municipium. Y el obtener ese estatuto privilegiado pues comportaba pues dotar a las ciudades de un aspecto plenamente romano y de las infraestructuras y edificaciones públicas pues características. Y bueno, en ese caso pues la decisión de construir un circo o también cómo se llega a construir un anfiteatro pues está en consonancia con ese momento de época Flavia en el que con toda probabilidad ya Toledo se constituye como un municipium y un estatuto privilegiado. Ahora bien, esto es un plus, es decir, no hacía falta un circo de estas dimensiones ni con esta complejidad arquitectónica que llega a tener este circo de Toledo para bueno, pues mostrar que era una ciudad plenamente romanizada, ¿no? En esto lo que se percibe es una mayor voluntad de los toletani de entonces, de sus ciudadanos, de que su ciudad fuera de las más prestigiosas posibles, por lo menos en el entorno y bueno, pues en este caso ciertamente el construir edificios públicos de grandes dimensiones pues era un elemento que contaba, ¿no? en ganar pues, ese prestigio, esa dignitas característica de los municipios romanos. Aún así llega a ser de unas dimensiones tan grandes como el de las capitales de provincia, sobre todo teniendo en cuenta que en Hispania solo hay toda la península, incluido Portugal, se divide en 3 provincias, son territorios de enormes dimensiones, solo esas 3 capitales, pues llega a competir el tamaño de este circo con esos circos que se supone que tendrían que dar cabida y responder al estatus de estas capitales provinciales. Quizá era en un momento en el que se pensaba poder aspirar a lo mejor a algún tipo de capitalidad, no lógicamente de provincia, pero sí de conventus, algún elemento bueno, pues de querer ganar prestigio y posicionamiento en el contexto de las ciudades ya romanizadas y municipalizadas, y se hizo un circo de estas características, lógicamente también porque los ciudadanos de esta urbe contaban con los medios económicos suficientes y holgados para poder acometer esta obra. Luego pasan los años, Toledo, bueno, van pasando diferentes culturas,
Y parece que el circo romano se queda un poco relegado, un poco olvidado, hasta las catas arqueológicas que datan del año exactamente. Bueno, vamos a ver, ahí se produce un proceso, el circo romano permaneció, digamos, en uso, no se ha podido confirmar del todo, pero desde luego hasta época tardorromana, o sea, siglo IV desde luego, incluso parece que podría ser parte del siglo V. Y luego ciertamente pues, se produce una evolución característica de cualquier ciudad, ¿no? En esa evolución histórica pues pasamos a una época visigoda, en la que es posible que aún el circo tuviera un papel, una función que no podemos tampoco precisar, aún por el estado de nuestro conocimiento, y lo cierto es que luego ya como edificación pues se abandona, pasa a ser un lugar en el que funciona como cantera, ¿no? Porque está todo, como veremos, rodeado de sillares de granito y bueno, pues es una cantera ideal en la que ya llevarte los grandes bloques de granito perfectamente escuadrados y demás, para cualquier obra del entorno o de la propia ciudad. Y claro, bueno, pues el edificio se va viendo en una situación cada vez peor en cuanto a probablemente ya se producirían derrumbes de alguna de las zonas y demás. Y lo que se produce en ese impasse, ya lo que sería sobre todo en época medieval plena, es que está en el extrarradio, en una zona de paso, y se convierte en una necrópolis, y así, digamos, es una zona de necrópolis, no solo en el interior del circo, sino alrededor. Y es el uso principal que tuvo durante esos siglos. Y bueno, luego se quedó una zona ya más abandonada, al margen de lo que son a lo mejor otro tipo de edificaciones que estarían ya en el extremo hacia lo que es hoy bueno, pues la zona, el Cristo de la Vega, exacto, sí, sí. Un aspecto importante a la hora de aproximarnos al circo y conocerlo es la historia de sus excavaciones arqueológicas. Hay partes del circo que siempre estuvieron en superficie y eran conocidas, pero sobre todo es destacable lo que son las excavaciones que se hicieron en los años 20 por parte de la Comisión Provincial, en el que se hacen unas excavaciones extensivas y se saca a la luz pues, todo el hemiciclo, las cárceres, en fin, partes importantes de lo que es este circo, y se hace la primera planimetría por parte de Rey Pastor. No obstante, ahí quedaba todavía mucho que profundizar en lo que era el estudio desde un punto de vista más científico del circo, y en ese sentido también son fundamentales las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en los años 80 por Javier Sánchez Palencia, y que es cuando se hace un estudio sistemático también digamos, arqueoarquitectónico de lo que es toda la composición arquitectónica del circo, sus elementos, y luego todo lo que es, a partir de una excavación arqueológica sistemática, poder datarlo con fiabilidad en la cronología que comentábamos. Luego ha habido algunas intervenciones posteriores, también de adecuación, etcétera, o esta, por ejemplo, más reciente, que es en la que nos encontramos ahora, de 2011-2012, promovida por el Ayuntamiento de Toledo, que permitió, bueno, despejar de lo que era un parking complicado e inadecuado de toda esta zona, liberar de vehículos y adecentarlo, y bueno, pues se incorporan estos paneles, pero también tiene el valor de haber conseguido, por ejemplo, volver a recuperar la zona específica en la que se encontraban las cárceres, que se sabía más o menos, y así se llegó incluso a poder precisar más lo que eran las medidas totales del circo, sobre todo las máximas, que son, para que nos hagamos una idea, por lo que comentábamos antes, que son 427 metros de longitud por 100 de ancho, las dimensiones máximas, y bueno, pues es unas medidas realmente de un edificio monumental e impresionante. Por ejemplo, esta zona que estamos aquí, ¿qué sería?
del circo. En esta zona en la que nos encontramos, pues estaríamos dentro de la arena, en uno de los laterales de la pista. La espina nos la encontraríamos ahí en la zona del edificio de venta de aires, y en este lateral vemos estos restos que corresponden a uno de los lados largos del circo, donde se encontraban ese lateral de gradas, pero que tiene menos entidad arquitectónica porque aprovecha el declive del terreno, de manera que no hay bóvedas en ese lateral por ese aprovechamiento, y se resuelve de otra manera, con unos muros corridos. Este, digamos, es el lateral, lo que es el lateral sureste. Lo que ya es más complejo es la arquitectura del lateral noroeste y del hemiciclo. Al final estarían las cuadrigas, lo que nos comentabas antes. Sí, detrás antes. de nosotros estarían las cárceres, que son esas casillas de salida desde las que salían las cuadrigas, o las vigas, si eran 2 caballos, etcétera. Vamos a conocer el resto. Muy bien. Dividido en 4 partes, una de las más relevantes era el hemiciclo, donde nos dirigimos. Bueno, Rebeca, estamos en una parte del hemiciclo, una de las partes más importantes del Circo Romano de Toledo, que es lo que estamos viendo aquí. Bien, pues efectivamente nos encontramos en una de las partes mejor conservadas, porque afortunadamente y a diferencia de lo que ocurre en otras zonas, estas bóvedas no fueron derribadas, y entonces tenemos todo lo que es la serie de bóvedas abocinadas, adosadas entre sí, construidas con el fin de sustentar la primera parte del graderío. Aquí van 4 gradas en granito, con bloques de granito, y bueno, pues a esa altura que se ve, que además con la ventaja de que incluso se aprecia la impronta de dónde irían cada una de esas filas de gradas. La parte que nosotros ahora visibilizamos, que es la parte frontal de las bóvedas, no estaría visible, sino que ahí estaría construido un muro de granito con sillares de granito en hiladas perfectamente regulares, lo que se llama el opus quadratum. Por cierto, todo lo que es este núcleo de las bóvedas que vemos está construido con opus caementicium, el hormigón romano tan resistente al paso de los siglos, que está aún en pie. Y bueno, pues como decía, ese muro frontal constituiría lo que es una especie de podium que separaría, muro separador entre las gradas y la pista, la arena, que es donde nos encontramos nosotros y que es donde se encuentra la mayor parte por lo menos en este sector, del parque y de los árboles de este parque escolar. O sea, esto es dentro de la arena donde se hacía el circuito de la carrera, y ya para salir hay que irse al otro lado de la serie de bóvedas. Y bueno, pues el hemiciclo, como su propio nombre indica, tiene esta forma semicircular, y era para, como antes también comentaba, para favorecer el giro en la carrera y a toda velocidad de los carros tirados por caballos, y poder seguir el sentido de la carrera. Pues vamos a ver más. Vamos a ver la estructura por detrás. Curiosidades a lo largo de todo el recorrido de estas ruinas que tenemos tan al alcance de la mano y que tampoco conocemos. Esta zona es interesante porque nos encontramos justo en el punto central del hemiciclo, de esa zona semicircular, y se puede apreciar cómo existe un vano en el que se interrumpen las bóvedas, lo que implica que estamos ante otro de los elementos también muy característicos de todo circo, que es una de las puertas principales. En concreto, esta sería la Porta Triumphalis, que es por donde, cuando terminaban toda la secuencia de carreras, etcétera, salían los vencedores. Entonces es una puerta amplia, por eso es un vano, con la peculiaridad también de que tenemos a cada uno de sus lados, pues tanto en aquel extremo como en este, también unos elementos que no vuelven a aparecer en otras zonas de este circo, y que son estas escaleras más amplias que conducen como a la primera fila, ¿no? En realidad están conduciendo a lo que con toda probabilidad sería una tribuna que se situaría en relación con esta puerta triunfal, y que bueno, pues también había otra tribuna en otra de las puertas, que es justo la que se encuentra en el extremo opuesto, en el centro de las cárceres, que era la Porta Pompae, y que desde ella entraban, al contrario, al principio de las carreras, una especie de desfile
de exhibición, y todos los participantes pues desfilaban a lo largo de todo el circo para hacerse ver por el público. Encima de esa estaría otra tribuna, y luego está en el otro extremo ambas para personalidades de la ciudad, asistentes destacables, y luego pues aquellos que lógicamente financiaban las carreras, que tenían también un puesto de honor. También habría otra tribuna en uno de los laterales, pero bueno, es algo, digamos, frecuente en lo que son los circos del Imperio, ¿no? El contar con estas tribunas en las que ya, además, ya no se sientan los asistentes ilustres en lo que son gradas, sino en sus propias sillas, selae, que están perfectamente ejecutadas, portátiles, cómodas y muy bien decoradas. De hecho, el conocido como marfil de Hipólito, que está en el Museo Santa Cruz, se ascribe a una de estas sillas, que sería uno de los elementos decorativos en marfil y con decoración de relieve. Desde la Facultad de Humanidades estáis haciendo un gran esfuerzo, sobre todo por sacar a la luz este circo romano, que ha estado un poco a lo largo de la historia reciente olvidado. También fruto de ello son unas rutas que vais a hacer el próximo fin de semana y que ya están casi a tope, por la que está mucho interés. Sí, nosotros tenemos esa, y sobre todo también desde el grupo ARCID de Arqueología Romana, en el que nos encontramos los profesores vinculados a la arqueología romana, hace un esfuerzo de dar a conocer el circo, porque ya no respecto a los turistas, que también llegado el caso sería lógicamente interesante, sino a los propios ciudadanos que lo conocen, pero no sus detalles arquitectónicos, monumentales, etcétera. Y eso explicado por unos estudiantes a los que nosotros además a su vez pues les vamos comentando todos los detalles, hacemos como una especie de pruebas y demás, y ya ellos lo pueden explicar como nosotros mismos, pues eso explicado en cada uno de sus detalles, lógicamente es la manera de poder conocerlo bien. Las excavaciones que comenzaron en el siglo XIX pusieron al descubierto este tesoro que nos permite comprender la arquitectura tan adelantada y perfeccionista que hace de estas construcciones auténticas joyas arquitectónicas. Bien, aquí nos encontramos en uno de los puntos de todo el circo romano que mejor se puede entender cómo era esta compleja arquitectura que caracteriza buena parte de lo que es el edificio del circo en Toledo, y que además lo hace tan singular, ¿no? Entre otras cosas porque es un punto en el que, aunque algunos elementos no se han conservado muy bien, otros en cambio sí, ¿no? En realidad ya hemos comentado en el hemiciclo cómo esa secuencia de bóvedas es donde se asienta el primer cuerpo de gradas que han de soportar esas gradas en granito, ¿no? Es como la parte noble del graderío. Pero no era el único graderío. Para ampliar y podríamos decir duplicar el aforo del circo, se recurre a una solución que ya se había adoptado incluso en el propio Circo Máximo, y es incorporar otro cuerpo de gradas en madera. Pero bueno, no hemos de pensar que esto le resta monumentalidad, sino que era algo habitual y que además se sustenta luego en toda una serie de elementos y cimentación que es de obra y que sigue siendo de granito, ¿no? Entonces, aparte de lo que son las bóvedas, como decía antes, ¿no?, que estarían allí alineadas con esas gradas, lo que luego se genera es un sistema de unos soportes, que serían estos que tenemos aquí, estos pilares de granito a espacios equidistantes, que van a estar sustentando las vigas de esas gradas que son ya de madera, pero que son más altas. Y lo verdaderamente también excepcional es todo lo que es un sistema modular que se va repitiendo en todo el circo, por el cual se va alternando una secuencia de 9 bóvedas, en cuyos extremos están los accesos hacia la primera fila, ¿no? Que serían, por ejemplo, estos de aquí, ¿no?, construidos en caementicium, con una escalera más estrecha, con sus peldaños en sillares de granito que no se han conservado. Ese es un acceso diferenciado, como digo, a esa parte, digamos, noble del cuerpo de gradas, de esas gradas en sillares. En cambio, se alterna también para facilitar la accesibilidad de todos los asistentes en un aforo masivo. Se sitúan unos accesos exteriores, que son estos cuerpos de escalera,
dobles que de un extremo a otro confluyen en la parte alta y eso supone que a las gradas en madera, ese cuerpo de gradas, se accedía desde, por el contrario, la parte más elevada, desde la última de las gradas. Estas, como veis, pues están también hechas en hormigón, revestidas de sillares, y en el centro se situaría un pequeño arco. Esto es lo que luego nos reencontramos en la venta de aires, el llamado arco de la venta de aires, que sí se ha ido disgregando el material del propio caimentiquium, el hormigón, y se ha ido agrandando el arco, pero en origen es estos cuerpos de esta doble escalera, ¿no?, que se accedía desde ambos lados hasta el punto central en la parte elevada, y que, bueno, por una cuestión de aligerar también la estructura en el centro y también por dar más accesibilidad, en el centro tenía ese pequeño arco, pero no es un arco, es una doble escalera. Estas dobles escaleras, que además son también tan imponentes y tan altas, a su vez servían también para dar soporte a todo el entramado de vigas de esas gradas en madera. O sea, es un proyecto muy bien planificado, muy orgánico, con una composición arquitectónica compleja, modular y, podríamos decir, modélico. Son unos grandes arquitectos. Grandes arquitectos. Aquí esto lo proyectó sin duda este circo un arquitecto que tenía referentes de la propia Roma y que sabía muy bien cómo llevarlo a cabo y ejecutar este proyecto con esta magnitud. Si quieren conocer más detalles, no pierdan tiempo. Apúntense a las rutas guiadas por alumnos de la propia Facultad de Humanidades y que tendrán lugar la tarde de este próximo viernes 11 y el sábado también a lo largo de todo el día.